Desde los albores de la historia espiritual de la humanidad, la oración ha sido entendida como un puente sagrado entre el ser humano y lo eterno. No se trata simplemente de palabras dichas al viento ni de fórmulas aprendidas por repetición, sino de una expresión viva del alma que se dirige hacia su Creador. Según los textos antiguos, la oración no es solo un acto devocional, sino también una responsabilidad profunda, una conversación que exige integridad, humildad y reverencia. En las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la comunicación con Dios aparece rodeada de advertencias y de ejemplos que iluminan la importancia del corazón con el que se ora. La Biblia no presenta a un Dios distante, pero sí justo y santo, que escucha con atención cada palabra y más aún, cada intención. En la tradición hebrea, acercarse a Dios requería preparación, pureza ritual y un sincero temor reverente. En el cristianismo primitivo, la oración era el oxígeno espiritual de la comunidad, siempre acompañada de humildad y vigilancia. Estas advertencias espirituales no tienen como fin generar miedo, sino despertar conciencia. Son recordatorios de que, al hablar con Dios, no estamos ante una fuerza impersonal ni ante una figura simbólica, sino frente a una presencia real, viva y santa. Por eso, en múltiples pasajes, encontramos llamados a evitar ciertos errores al orar. Palabras vanas, intenciones egoístas, manipulaciones espirituales o el uso trivial de lo sagrado. Este texto nace justamente de esa urgencia: recuperar el sentido sagrado del diálogo con lo divino. A través de las páginas que siguen, exploraremos 3 formas prohibidas de hablar con Dios según textos antiguos, pero lo haremos no desde una perspectiva legalista o condenatoria, sino como un camino hacia la profundidad espiritual. Lo prohibido aquí no es simplemente lo incorrecto, sino aquello que cierra el corazón, apaga la luz interior y obstaculiza la comunión verdadera. Hablar con Dios debería ser un acto de verdad. No se trata de impresionar a otros con palabras religiosas, ni de manipular a lo divino para conseguir nuestros deseos. Es abrir el alma sin máscaras, como lo haríamos ante un Padre sabio y amoroso. Pero incluso ese amor no cancela el respeto. Al contrario, lo fortalece. La familiaridad con Dios nunca debe sustituir el temor reverente. Como decía un antiguo sabio, la confianza no es licencia para la irreverencia. Por eso, antes de adentrarnos en las formas cerradas de orar, es fundamental recordar cuál es el propósito último de toda oración verdadera: acercarnos a Dios en sinceridad, abrirle el corazón con humildad y permitir que su voluntad transforme la nuestra. A la luz de esta verdad, lo prohibido deja de ser simplemente una lista de errores y se convierte en una oportunidad de corregir el rumbo, de purificar la intención y de volver a la esencia del encuentro con lo divino. Este viaje que ahora comenzamos no es un juicio, sino una invitación a reflexionar, a revisar nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestros silencios, a recordar que cada vez que pronunciamos el nombre de Dios o dirigimos una oración hacia Él, entramos en un terreno sagrado y como tal, debemos hacerlo descalzos de orgullo y revestidos de reverencia. Que este texto sirva, entonces, no como una advertencia que condena, sino como una voz que despierta. Una voz antigua, sí, pero viva y actual, que sigue diciendo: cuando hables con Dios, recuerda con quién estás hablando. Hablar con Dios es, para muchos, el acto más íntimo y sagrado que existe. Pero no toda oración es bien recibida. Los textos antiguos advierten que la pureza de intención es lo que da vida a las palabras, y no al revés. Cuando se ora con un corazón lleno de intereses egoístas, manipulación o vanidad, no se está orando, sino actuando. Dios, según los escritos más antiguos,
no responde a las apariencias. Él responde a la verdad. La carta de Santiago es clara al tratar este tema. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Esta advertencia no se refiere solo a lo que pedimos, sino a por qué lo pedimos. Hay una diferencia fundamental entre clamar a Dios por alivio y buscar a Dios para obtener poder sobre los demás o placer personal. La oración que nace de la ambición pierde contacto con la esencia del diálogo espiritual, la entrega. Proverbios 21:27 va aún más lejos. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con intención malvada. El versículo revela una verdad incómoda. Es posible hacer algo aparentemente espiritual, como orar o presentar una ofrenda, y aún así desagradar profundamente a Dios. El motivo por el cual se habla con Dios importa tanto como las palabras que se usan. En los tiempos antiguos, había un entendimiento claro de que el corazón humano es el lugar donde todo comienza. No es el discurso lo que mueve lo divino, sino la intención sincera y alineada con el bien. Por eso, las oraciones hechas con deseos de venganza, con orgullo espiritual o con codicia, son vistas como oraciones contaminadas. Revelan más sobre quién ora que sobre lo que se pide. En muchos pasajes bíblicos, personajes que se acercan a Dios con humildad y arrepentimiento, aunque usen palabras simples, son recibidos con misericordia. Por el contrario, quienes utilizan la oración como moneda de cambio, chantaje emocional o escudo para su ego, son confrontados por su falta de honestidad espiritual. Dios ve más allá de la forma. Él escudriña la intención. La oración no es un contrato ni una negociación. Cuando el ser humano intenta manipular a Dios con palabras sofisticadas, promesas vacías o peticiones encubiertas de ambición, demuestra una falta de comprensión de la santidad de este diálogo. El lenguaje de la oración verdadera es la transparencia. No hay espacio para máscaras ante aquel que ve lo invisible. Por lo tanto, al acercarnos a Dios, la primera pregunta no debería ser ¿qué quiero pedir?, sino ¿con qué corazón estoy hablando? Ese cambio de enfoque es la base de toda oración legítima. Orar no es convencer a Dios de actuar, sino alinear nuestra voluntad con la suya. Esta conciencia abre camino al siguiente punto de atención en los textos antiguos: el modo en que utilizamos el nombre mismo de Dios. Si la intención ya es fundamental, el cuidado con las palabras y con lo que representan se vuelve aún más decisivo. Si la intención del corazón guía la legitimidad de una oración, el uso de las palabras, especialmente aquellas que invocan lo divino, también posee un peso espiritual incalculable. En los textos antiguos, el uso del nombre de Dios no era un asunto trivial ni una fórmula religiosa cotidiana. Era algo sagrado, profundo y tratado con extremo cuidado. El tercer mandamiento, registrado en Éxodo 27, lo deja muy claro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no se refiere simplemente a malas palabras o blasfemias explícitas. Su sentido es más amplio y toca la forma en que alguien invoca el nombre de Dios en promesas falsas, juramentos vacíos, o incluso en discursos religiosos con intenciones corruptas. Usar el nombre de Dios en vano es invocar su santidad sin la reverencia debida, es vestir palabras sagradas con intenciones humanas superficiales. En la tradición hebrea antigua, el nombre de Dios, representado por las 4 letras sagradas IHWH, el tetragramatón, era considerado tan santo que no debía pronunciarse de manera casual, ni siquiera dentro de la práctica religiosa común. El temor reverente era tan grande que sacerdotes y escribas evitaban decirlo en voz alta.
En su lugar, usaban sustituciones como Adonai, Señor, durante las lecturas públicas. Este respeto no era solo una costumbre religiosa, sino un acto espiritual profundo. Se creía que el nombre contenía la presencia misma de Dios. Por eso, usarlo sin conciencia o emplearlo como herramienta para manipular o ganar reconocimiento personal era visto como una forma grave de profanación. En los tiempos bíblicos, invocar el nombre de Dios implicaba responsabilidad. Era un acto que conectaba al ser humano con lo divino, y como tal, no podía ser banalizado. Desde la perspectiva moral, usar el nombre de Dios en vano compromete la integridad del discurso espiritual. Cuando alguien dice, Dios me dijo, sin certeza, o jura en nombre de Dios para obtener algún beneficio, está rompiendo un vínculo de confianza con el Creador y con los demás. Es como cubrir la mentira con el manto de la santidad. Este comportamiento no solo daña a quien lo practica, sino que debilita la fe colectiva y mancha el testimonio espiritual. Desde el punto de vista espiritual, este acto revela una desconexión con el carácter sagrado de Dios. Quien comprende la santidad del Creador sabe que su nombre no es un adorno ni una fórmula mágica. Su nombre representa su presencia, su esencia y su autoridad. Invocarlo con ligereza es olvidar quién es Él realmente. Así como las intenciones impuras en la oración bloquean la verdadera comunión, el uso banal del nombre sagrado contamina el acto espiritual. Ambos errores tienen la misma raíz: la pérdida del temor reverente, la falta de conciencia de que hablar con Dios requiere humildad y reverencia. Es desde ese respeto que se moldea la verdadera postura frente a Dios. Y esto nos conduce al siguiente aspecto fundamental: el silencio. Porque a veces, lo más sagrado no es hablar, sino saber cuándo callar ante lo divino. Si el uso del nombre de Dios en vano revela una pérdida del respeto sagrado, existe otro peligro aún más sutil: tratar a Dios como una fuerza manipulable, una entidad que responde automáticamente a ciertos gestos, palabras o rituales. Esta distorsión se manifiesta cuando la oración se convierte en una fórmula mágica, una especie de conjuro que pretende torcer la voluntad divina a favor de los deseos humanos. Los antiguos textos bíblicos fueron firmes en advertir contra ese tipo de prácticas. En Deuteronomio 18, 10 a 12, encontramos una lista clara de lo que es abominación ante Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El texto no solo denuncia prácticas paganas, sino la actitud de fondo: querer acceder al poder espiritual sin sumisión, sin obediencia, sin relación real con el Creador. Cuando la oración se transforma en ritual vacío, pierde su alma. Cuando se recitan frases sin entendimiento, esperando resultados automáticos, se sustituye la fe viva por superstición. A lo largo de la historia, esta confusión ha dado origen a una multitud de sincretismos, mezclando símbolos cristianos con fórmulas esotéricas, nombres bíblicos con conjuros mágicos, oraciones con prácticas ocultistas. Pero lo sagrado no puede ser mezclado sin consecuencias. La diferencia entre fe y magia es fundamental. La fe se basa en la relación, la magia en el control. La fe se entrega a la voluntad divina, mientras que la magia intenta forzarla. Cuando se ora con el corazón rendido, se reconoce que Dios es soberano, que sabe mejor que nosotros, y que su voluntad es buena aunque no siempre comprensible. Pero cuando se ora esperando que ciertas palabras tengan poder en sí mismas, sin considerar el corazón, se cae en el error de los antiguos encantadores.
creer que se puede manipular lo divino como una fórmula matemática. Jesús mismo denunció este tipo de práctica cuando advirtió contra las repeticiones vanas en la oración. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. No es la cantidad de palabras ni su forma ritual lo que abre los cielos, sino la sinceridad del corazón que se entrega. Reducir la oración a una técnica mágica es rebajar a Dios al nivel de un ídolo. Es querer que Él obedezca en vez de obedecerle. Es transformar un acto de amor en una manipulación religiosa. Y, en ese proceso, se pierde el espíritu, la verdad y la libertad que la fe auténtica trae consigo. Por eso, más que fórmulas, la verdadera oración necesita presencia. Más que palabras aprendidas, necesita corazones abiertos. En el silencio reverente e íntimo, lejos de todo intento de control, la voz de Dios se deja escuchar. Y es ahí, no en los encantamientos, onde começa a verdadeira transformação espiritual. La pureza ritual fue un aspecto central de la vida religiosa en el Antiguo Testamento. Según los libros de Levítico y Números, la pureza no solo era un requisito físico, sino también espiritual. La presencia de Dios era considerada tan santa que no se podía acercarse a ella sin la preparación adecuada. Aquellos que se encontraban en estado de impureza, ya fuera por razones naturales o ceremoniales, debían someterse a rituales de purificación antes de presentarse ante el Señor. En Levítico 11:44 a 45, por ejemplo, encontramos el mandamiento de Dios para que su pueblo se santifique. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Por tanto, santificaos y sed santos, porque yo soy santo. Este mandamiento dejaba claro que la santidad no solo era una cuestión externa, sino que involucraba la dedicación total del cuerpo y el espíritu a Dios. En Levítico 15, la pureza física era necesaria antes de entrar en el templo o participar en cualquier ritual sagrado. Sin embargo, la idea de impureza no se limitaba solo al cuerpo. También tenía un fuerte componente espiritual. La impureza espiritual, según los textos antiguos, ocurre cuando una persona está contaminada por pecados no confesados, actitudes orgullosas o intenciones equivocadas. Orar sin haberse arrepentido sinceramente, sin haber purificado el corazón a través del arrepentimiento, se veía como una violación de la santidad de Dios. Estas enseñanzas sobre pureza ritual y espiritual no son solo vestigios de una era pasada. Para los cristianos modernos, el concepto de pureza sigue teniendo gran significado. La pureza espiritual, que se opone a la impureza del alma, ya no es cuestión de rituales externos, sino de un corazón limpio delante de Dios. El arrepentimiento sincero se convierte en el equivalente moderno de la purificación ritual. Ya no son los sacrificios de animales ni los baños ceremoniales los que permiten acercarse a Dios, sino la búsqueda diaria de pureza interior. En Mateo 5:8, Jesús declara: Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta pureza no es algo que se alcanza únicamente por la observancia de reglas externas, sino por una actitud interior, una disposición constante a mantenerse en humildad y arrepentimiento ante el Creador. La impureza, por lo tanto, no es solo física, sino espiritual. Alguien que ora mientras mantiene el pecado no arrepentido o el corazón orgulloso está como quien intenta entrar a un templo impuro. La verdadera pureza exige que el alma esté en paz con Dios, que el arrepentimiento sea genuino y que la oración esté acompañada de un deseo profundo de transformación. La advertencia del Antiguo Testamento sobre la pureza ritual se traduce, entonces, en un llamado para que hoy nos presentemos ante Dios con un corazón arrepentido,
sincero y dispuesto a cambiar. Ya no se trata de purificaciones externas, sino de un proceso continuo de purificación interior. Cuando oramos en estado de impureza espiritual, las palabras pueden sonar vacías, porque el corazón aún no se ha preparado para entrar en la presencia santa de Dios. Por eso, la santidad sigue siendo un prerequisito para una oración verdadera y eficaz. Y la verdadera pureza viene, como siempre, del arrepentimiento genuino y de la entrega del corazón a Dios. La relación entre el ser humano y Dios a lo largo de las Escrituras está marcada por momentos de duda, cuestionamiento y la búsqueda de comprensión del divino. Muchos personajes bíblicos pasaron por situaciones en las que, debido al sufrimiento o la confusión, se sintieron impulsados a cuestionar la voluntad de Dios. Sin embargo, hay una diferencia clave entre cuestionar a Dios de manera humilde y desafiarlo con arrogancia. En este capítulo, exploraremos esa delgada línea entre el cuestionamiento legítimo y la rebelión contra la soberanía divina. Uno de los ejemplos más profundos en la Biblia es el de Job, quien, tras experimentar una serie de calamidades incomprensibles, expresa sus dudas y preguntas a Dios. El libro de Job nos presenta a un hombre justo que, a pesar de su dolor, nunca renuncia a su fe en la justicia divina. Job se enfrenta al sufrimiento sin comprender su causa. Pero en sus palabras, aunque llenas de angustia, no hay desafío a la autoridad de Dios. Su cuestionamiento es el de alguien que busca respuestas en medio de su tormenta interior, reconociendo, a pesar de todo, la soberanía de Dios. En Job 42, 1-6, después de que Dios responde a Job, éste se arrepiente y se humilla ante él, diciendo: «Sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado». Este momento demuestra que el cuestionamiento, aunque profundo, no es el mismo que desafiar a Dios. Job, al recibir la respuesta divina, reconoce la limitación de su comprensión y se somete a la voluntad de Dios. Aquí vemos cómo un corazón humilde puede mantener su fe a pesar de la duda. Por otro lado, en la Biblia también encontramos ejemplos de aquellos que no solo cuestionan a Dios, sino que lo desafían de manera arrogante, como Faraón en el Éxodo. Faraón, al negarse a escuchar las advertencias de Moisés y endurecer su corazón, no está simplemente buscando entender a Dios, sino que lo desafía abiertamente. Rechaza la soberanía divina y como resultado, su reino y su vida son destruidos. Su obstinación muestra cómo la arrogancia puede llevar a una persona a rebelarse contra la autoridad de Dios, con consecuencias devastadoras. El contraste entre Job y Faraón nos enseña una lección crucial. No es pecado cuestionar a Dios cuando lo hacemos con humildad y deseo de comprender. Sin embargo, cuando el cuestionamiento se convierte en una acusación y nos ponemos en la posición de desafiar la voluntad divina, entramos en territorio de rebelión. El corazón soberbio no está buscando respuestas, sino tratando de usurpar el lugar de Dios. En Salmo 10, 4, el salmista describe la actitud del impío. El malo, por la soberbia de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este versículo nos alerta sobre cómo el orgullo puede cegar nuestra mente, impidiéndonos ver la autoridad divina. Es importante notar que la actitud con la que cuestionamos a Dios es lo que marca la diferencia. Un corazón humilde está dispuesto a aceptar lo que no comprende, mientras que un corazón arrogante se siente con el derecho de desafiar a Dios. Como se menciona en Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos». Este versículo subraya que la sabiduría divina está más allá de nuestra comprensión humana.
Cuando nos acercamos a Dios con preguntas, debemos hacerlo con un corazón dispuesto a aceptar que, aunque no entendamos, podemos confiar en su plan perfecto. Así, la clave está en la actitud con la que nos dirigimos a Dios. No es el hecho de hacer preguntas lo que puede ser problemático, sino la disposición a aceptar la soberanía de Dios, incluso cuando nuestras preguntas permanecen sin respuesta. El cuestionamiento legítimo no debería llevarnos a la rebelión, sino a una mayor humildad y temor reverente ante Dios. En el Evangelio de Lucas encontramos una de las parábolas más reveladoras sobre la verdadera actitud en la oración, la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, 9 a 14, Jesús presenta a dos personajes muy diferentes que se acercan al templo para orar. Pero sus corazones y sus oraciones están profundamente marcados por actitudes opuestas. El fariseo, un hombre profundamente religioso y respetado en la sociedad, se coloca en un lugar prominente dentro del templo y comienza su oración con una declaración de superioridad moral. Él agradece a Dios, pero no por su gracia o misericordia, sino por su propia virtud, diciendo: «Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano». En sus palabras, el fariseo no busca una relación con Dios, sino más bien reafirmar su superioridad moral frente a los demás. Por otro lado, el publicano, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad por su corrupción, se acerca al altar con una actitud completamente diferente. En lugar de buscar justificar su vida o destacar sus logros, no osaba ni levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Esta breve pero poderosa oración refleja un corazón arrepentido y humilde, que reconoce su necesidad de la misericordia divina sin recurrir a ninguna justificación personal. La parábola deja en claro la crítica de Jesús a la actitud del fariseo. Él usó la oración como una manera de exaltar su propia justicia y de condenar a los demás. Esta es una advertencia grave sobre el peligro de transformar la oración en un tribunal de juicio moral, donde la verdadera relación con Dios es sustituida por una competencia de virtudes. La oración no debe ser un espacio para la arrogancia, ni para mostrar nuestra superioridad sobre los demás, sino un momento de encuentro sincero con el Creador, donde la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia son fundamentales. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra relación con Dios se basa en lo que podemos hacer o en lo que hemos logrado. Como el fariseo, podemos pensar que somos mejores que otros por nuestras obras, por nuestra religiosidad o por nuestras creencias. Sin embargo, Jesús nos muestra que lo que Dios valora no es la vanagloria espiritual ni el juicio sobre los demás, sino la humildad genuina, el arrepentimiento y el reconocimiento de nuestra debilidad. La lección que Jesús nos ofrece a través de esta parábola es clara. La verdadera oración no busca exaltarnos, sino acercarnos a Dios con un corazón contrito y humilde. Como se dice en Lucas 18:14, Jesús declara que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad, no la vanidad espiritual, es lo que Dios busca en aquellos que se acercan a Él en oración. La parábola del fariseo y el publicano nos recuerda que, en nuestra vida espiritual, no debemos utilizar la oración como un medio para compararnos o juzgar a los demás. En cambio, la oración debe ser un tiempo de introspección, de arrepentimiento y de sincero reconocimiento de nuestra necesidad de la gracia divina. Al hacerlo, abrimos espacio para que la misericordia de Dios transforme nuestros corazones y nos lleve a vivir en una verdadera humildad ante Él. En el Evangelio de Mateo 6:5-6,
Jesús ofrece una enseñanza crucial sobre la verdadera naturaleza de la oración. Él advierte a sus seguidores que no deben orar como los hipócritas, que se muestran en público con el único propósito de impresionar a los demás. La oración no debe ser un acto de ostentación o una herramienta para ganar la admiración de otros, sino una expresión sincera y privada de nuestro corazón hacia Dios. Jesús dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:5-6. Esta advertencia resalta una de las principales trampas en la vida espiritual: el deseo de mostrar una fachada religiosa, una espiritualidad de apariencia, que se centra más en lo que los demás piensan de nosotros que en la sinceridad de nuestra relación con Dios. La oración que se convierte en un espectáculo público pierde completamente su esencia. En lugar de ser un acto de rendición y humildad ante el Creador, se convierte en una forma de buscar la aprobación y la admiración humana. Jesús nos llama a alejarnos de este tipo de práctica superficial y nos invita a cultivar una relación más profunda y privada con Dios. La verdadera oración no necesita ser vista ni elogiada por los demás. Su valor radica en la autenticidad con que nos acercamos a Él. Este enfoque en la sinceridad y la intimidad con Dios es fundamental. La oración es, ante todo, un diálogo personal y directo con nuestro Creador. Un espacio donde podemos expresarnos libremente, sin la necesidad de impresionar a nadie. No se trata de palabras elaboradas o de posturas externas, sino de un corazón dispuesto a abrirse ante Dios, buscando su guía, consuelo y dirección. La espiritualidad de apariencia es peligrosa porque nos desvía de la verdadera esencia de la fe, una relación personal con Dios. Cuando hacemos de la oración un acto público, corremos el riesgo de caer en el egoísmo espiritual, donde nuestra fe se convierte en una competencia por la aprobación social. Jesús nos enseña que, aunque las oraciones públicas tienen su lugar, lo más importante es la sinceridad que brota en la intimidad con Dios. La auténtica recompensa de la oración no es el reconocimiento humano, sino la paz y la cercanía con nuestro Padre Celestial. En resumen, Jesús nos invita a practicar una espiritualidad genuina que no busque la apariencia, sino la autenticidad. Al orar, debemos centrarnos en nuestro vínculo con Dios y no en la mirada de los demás. La oración, cuando se realiza en secreto, se convierte en un acto profundo y transformador que nos permite crecer en nuestra relación con Él, sin la necesidad de aprobación externa. El sufrimiento humano ha sido una de las experiencias más profundas y dolorosas a lo largo de la historia. En momentos de angustia extrema, muchas personas se sienten abrumadas por la tristeza, el dolor o la injusticia, y la ira puede ser una respuesta natural. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad donde las palabras pueden tener un gran poder, y la tentación de blasfemar contra Dios puede surgir con facilidad. Este peligro es especialmente evidente cuando se pierde el control de los sentimientos y las emociones. En Levítico 24:16 encontramos una advertencia seria sobre el pecado de la blasfemia. El que blasfeme el nombre de Jehová, ciertamente morirá. Toda la congregación lo apedreará. Este versículo resalta la gravedad de hablar contra Dios, un acto considerado no solo como un pecado moral, sino también como un ataque directo a la santidad y el poder divino. Aunque este versículo refleja un contexto antiguo y culturalmente específico, el principio subyacente
sigue siendo relevante. La blasfemia, especialmente pronunciada en momentos de ira y sufrimiento, tiene serias implicaciones espirituales. Cuando experimentamos dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, es fácil caer en la trampa de ver a Dios como el culpable de nuestro sufrimiento. La frustración, la desesperación y la angustia pueden llevarnos a cuestionar a Dios de una manera que cruza la línea hacia la blasfemia. En lugar de transformar el sufrimiento en una oración sincera, podemos caer en la tentación de usar palabras ofensivas, acusando a Dios o incluso maldiciéndolo por lo que consideramos injusticias en nuestras vidas. Sin embargo, la verdadera sabiduría espiritual radica en cómo respondemos a estos momentos de dolor. En lugar de permitir que la ira nos controle y nos lleve a palabras de blasfemia, debemos aprender a canalizar nuestros sentimientos de manera más profunda y constructiva. Jesús mismo nos muestra en la parábola de Job que es posible expresar el sufrimiento ante Dios de manera honesta, sin dejar que eso nos lleve a rechazar a Dios o a maldecir su nombre. El sufrimiento puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios, en lugar de alejarnos de Él. Al reconocer nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad de su misericordia, podemos convertir nuestro dolor en una oración sincera de súplica y no en una acusación. La clave está en no permitir que nuestra ira nos aleje de Dios, sino en transformarla en una oportunidad para profundizar en nuestra fe y encontrar consuelo en su presencia. La oración, incluso en los momentos más oscuros de la vida, debe ser un medio para expresar nuestra lucha interna y nuestras emociones, pero siempre con respeto y reverencia hacia Dios. La blasfemia en la ira no solo es una ofensa a Dios, sino que también puede tener un efecto destructivo en nuestro propio espíritu, alejándonos de la paz y la curación que solo Él puede brindar. En el libro de Ezequiel 14, encontramos una advertencia clara sobre aquellos que buscan a Dios no por un verdadero deseo de seguir su voluntad, sino para satisfacer curiosidades o dudas momentáneas. El profeta Ezequiel denuncia a aquellos que se acercan a Dios con corazones divididos, buscando respuestas o señales sin la intención de obedecer o comprometerse con lo que Él les diga. Estos hombres han colocado sus ídolos en su corazón y han puesto tropiezo a su iniquidad delante de su rostro. Ezequiel 14:3, lo que deja claro que, a pesar de su aparente búsqueda espiritual, sus corazones están alejados de la verdadera voluntad de Dios. Este tipo de curiosidad espiritual es una de las trampas más peligrosas en la vida de fe. Muchas veces, las personas se acercan a Dios solo cuando buscan respuestas a sus problemas inmediatos o cuando se sienten atraídas por la fascinación de los misterios espirituales. En estos momentos, buscan señales o experiencias sobrenaturales, pero no están dispuestas a vivir conforme a las enseñanzas de Dios. En lugar de buscar la sabiduría divina para transformar sus vidas, simplemente buscan información que calme su inquietud temporal. El problema radica en que este tipo de búsqueda superficial no tiene un compromiso real con Dios. Es una curiosidad que se nutre del deseo de resolver problemas o dilemas, pero que no está dispuesta a comprometerse con los sacrificios y desafíos que implica seguir verdaderamente a Cristo. Este enfoque en la curiosidad espiritual sin obediencia lleva a una relación con Dios que es solo transaccional, en lugar de ser profunda y transformadora. La crítica de Ezequiel es clara. Las personas que buscan señales o respuestas de Dios sin estar dispuestas a obedecer su palabra, caen en la trampa de la idolatría. Están colocando sus propios deseos y opiniones por encima de la verdad que Dios les ofrece. Este tipo de actitud no es solo ineficaz, sino que también es peligrosa, ya que puede desviar a las personas de la verdadera fe,
convirtiéndolas en seguidores superficiales y no en discípulos comprometidos. La verdadera espiritualidad requiere más que un interés pasajero por lo sobrenatural. Requiere un compromiso profundo con la voluntad de Dios y un deseo sincero de vivir según sus principios. Cuando nos acercamos a Dios, no debemos hacerlo solo con la intención de obtener respuestas o señales, sino con el propósito de someter nuestra vida a su soberanía y obedecer su palabra. De lo contrario, nuestra búsqueda espiritual se convierte en una curiosidad vana que no lleva a ningún cambio genuino en nuestro corazón. En resumen, el verdadero seguimiento de Dios va más allá de la curiosidad o la búsqueda de señales. Exige un compromiso sincero y una obediencia constante a su voluntad. Solo cuando buscamos a Dios con un corazón dispuesto a obedecer, experimentamos la transformación profunda que la verdadera fe puede traer a nuestras vidas. En Eclesiastés 5, 4-5, se nos advierte sobre el peligro de hacer promesas a Dios sin la intención de cumplirlas. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se agrada de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. Este pasaje refleja una profunda enseñanza sobre la seriedad con la que Dios toma nuestros votos. Las promesas hechas en su nombre no deben tomarse a la ligera, ya que implican una responsabilidad espiritual que no debe ser ignorada. El acto de hacer un voto a Dios tiene un peso significativo. En el contexto bíblico, un voto representaba un compromiso solemne, no solo con Dios, sino también con la propia integridad moral del individuo. Cuando alguien hacía un voto, estaba dispuesto a cumplirlo independientemente de las circunstancias, porque sabía que su palabra tenía un valor sagrado. Hoy en día, en un mundo donde las promesas a menudo se rompen o se olvidan fácilmente, la Biblia nos recuerda que nuestras palabras tienen consecuencias eternas cuando se tratan de asuntos espirituales. El peligro de hacer promesas a Dios y no cumplirlas radica en la falta de respeto hacia la santidad de su nombre. Un voto no cumplido es más que un simple error. Es un acto de deshonra. A través de este acto, mostramos una falta de reverencia por la gravedad de nuestras palabras y un desprecio por la relación de confianza que se debe mantener con Dios. Además, incumplir promesas hechas a Dios puede tener repercusiones espirituales, ya que demuestra que no entendemos la seriedad de nuestras acciones ante Él. En la vida cotidiana, muchas veces, las personas hacen promesas o votos a Dios en momentos de crisis, pidiendo ayuda para superar dificultades. Pero una vez que la situación se resuelve, olvidan cumplir con lo prometido. Esto refleja una actitud de conveniencia, donde las promesas son vistas más como una herramienta para obtener lo que deseamos que un acto genuino de compromiso. Sin embargo, la Escritura nos insta a que, si decidimos hacer una promesa a Dios, no solo la cumplamos, sino que lo hagamos con un corazón dispuesto y una actitud de obediencia sincera. Cumplir los votos realizados ante Dios no es solo una cuestión de responsabilidad ética, sino también un reflejo de nuestra fe y obediencia. Dios no está interesado en promesas vacías, sino en corazones que se comprometen verdaderamente con Él y que buscan honrar su nombre en todo lo que hacen. El cumplimiento de nuestros votos es, por tanto, un acto de madurez espiritual que fortalece nuestra relación con Él y da testimonio de nuestra fidelidad. En resumen, hacer promesas a Dios no es algo que debamos hacer a la ligera. La seriedad con la que debemos tratar nuestros votos es un recordatorio de la importancia de vivir con integridad, no solo en palabras, sino también en acciones. El incumplimiento de una promesa hecha a Dios es una falta grave que debe ser evitada,
ya que muestra una falta de respeto y reverencia hacia Él y hacia el compromiso que hemos asumido. A lo largo de este texto, hemos explorado diversas maneras en que nuestra comunicación con Dios puede verse corrompida por actitudes que no honran la santidad de su presencia. Hemos analizado cómo la intención, la humildad, la pureza de corazón, el respeto por el nombre sagrado de Dios y el cumplimiento de nuestros votos son fundamentales para mantener una relación auténtica con Él. A través de las advertencias contenidas en los textos antiguos, se nos muestra que la oración no debe ser un acto vacío ni superficial, sino una expresión sincera de reverencia, confianza y obediencia. La oración no es un simple acto verbal. Es mucho más que un ritual o una herramienta para negociar favores. Es, en su esencia, un diálogo sagrado que nos conecta con el Creador, un acto de entrega y comunión profunda que trasciende las palabras. Al orar, no estamos solo pidiendo algo de Dios, sino abriéndonos a su voluntad y buscando alinearnos con su propósito para nuestras vidas. La verdadera oración nace de un corazón sincero, dispuesto a escuchar y a cambiar, a través de la guía divina. No se trata de una transacción o de una manipulación de Dios para obtener lo que deseamos, sino de una actitud de vida que refleje nuestra fe y nuestro compromiso con Él. La humildad es un principio fundamental en la oración. En muchos de los ejemplos que hemos analizado, desde el fariseo y el publicano hasta las actitudes arrogantes en la adversidad, la lección es clara. Debemos acercarnos a Dios no con soberbia, sino con un corazón arrepentido y una disposición a ser transformados. La oración se convierte en un medio para reconocer nuestra dependencia de Dios y, por lo tanto, debe ser marcada por una actitud de humildad, en la que nos reconocemos como seres limitados y pecadores, pero también como hijos amados de un Padre que nos invita a acercarnos con confianza. El respeto por el nombre de Dios es otro de los aspectos clave en la verdadera oración. En las Escrituras, se nos advierte sobre el peligro de tomar su nombre en vano, de usarlo de manera frívola o irrespetuosa. El nombre de Dios no es solo un conjunto de palabras, sino una representación de su santidad y poder. Al orar, debemos hacerlo con un sentido profundo de reverencia, reconociendo la majestad divina y la gloria de su presencia. La verdadera oración no busca manipular a Dios ni usar su nombre como una herramienta para fines personales, sino que lo honra, le da gloria y se somete a su voluntad. La obediencia es, quizás, el aspecto más desafiante de la oración. Orar sinceramente no solo implica hablar a Dios, sino también escuchar su voz y obedecer su voluntad. Como vimos en el análisis de Ezequiel, la curiosidad espiritual sin compromiso es una de las trampas más peligrosas, pues lleva a una fe superficial que no tiene intención de transformar nuestras vidas. La verdadera oración nos llama no solo a buscar a Dios cuando lo necesitamos, sino a vivir conforme a su palabra en todo momento, confiando en que Él nos guía hacia lo mejor para nosotros. Finalmente, es importante recordar que la oración no es un acto aislado, sino una actitud constante de vida. Debemos llevar la oración más allá de los momentos de dificultad o de necesidad urgente y adoptarla como una forma de vivir. La oración es una práctica espiritual que debe integrarse a nuestra cotidianidad, transformando nuestra forma de ver el mundo y nuestras relaciones con los demás. A través de la oración sincera y comprometida, podemos experimentar una conexión más profunda con Dios, una que nos transforme en personas más humildes, reverentes, obedientes y comprometidas con su voluntad. En conclusión, la oración verdadera no es solo una palabra pronunciada, sino una actitud de vida que refleja nuestra relación con Dios en cada aspecto de nuestra existencia.
solo cuando nos acercamos a Él con humildad, reverencia y obediencia, podemos vivir una espiritualidad genuina, en la que la oración no sea solo un acto ocasional, sino una constante en nuestra búsqueda de su presencia. La verdadera oración es un diálogo sagrado que nos lleva a la transformación, a la comunión con Dios y a una vida marcada por la fidelidad y el compromiso.